tal? Bienvenidos a este su programa Cubículo 71. El día de hoy discutiremos el tema de la existencia de Dios. Para eso sacaremos un fragmento del libro La Gaya Ciencia, que dice así: el loco. ¿No habéis oído hablar de aquel loco que, con una linterna encendida en pleno día, corría por la plaza y exclamaba continuamente: busco a Dios, busco a Dios? ¿Usted busca a Dios? Bueno, y para discutir este tema tenemos al sensato Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ramón. Encantado de estar aquí con ustedes en esta primera edición de nuestro programa. Bienvenido, Diego. También tenemos al malvado pero carismático Óscar Alba. Óscar Alba, bienvenido. Gracias por invitarme. Y de este lado tenemos a Daniel. Muchas gracias por invitarme, Ramón, en esta primera emisión de Cubículo 71, su mesa de diálogo previa. Qué bueno que viniste, Daniel. ¿Qué tan cierto es que eres idealista y sarcástico a la vez? Pues ya lo verán. Me parece bien. Y, claro, su servidor, Ramón Chávez, mejor conocido como Fabuloso Chávez. Empezamos con la pregunta del millón. ¿Dios existe? ¿Sí o no? Diego, ¿qué opinas? Muchas gracias, Ramón. Bueno, esta pregunta está fundamentada primeramente por mis creencias, ¿no? Para mí existen dos variantes. La primera es para las personas que son creyentes. No importa el tipo de creencias, pero el chiste es que crean en un Dios, en un ser superior. Esto sería, por ejemplo, una persona que cree, diría que Dios sí existe, al menos que se le muestre lo contrario. En cambio, una persona que no cree, diría que no existe, porque no se ha demostrado que existe. Entonces, por eso les digo que esto depende de cada persona. Un ejemplo, por ejemplo, para mí sería que a mí se me hace muy, pues no quiero decir tonto, pero sí increíble que las personas no puedan creer, debido a que yo veo la complejidad en la que están distribuidas todas las cosas en nuestro universo. Si podemos ver en un microscopio alguna bacteria, algún microorganismo, es algo sorprendente, hasta algo gigantesco como una estrella que se encuentra en el espacio. Son cosas que trabajan casi que en sincronía y cada una tiene un objetivo propio. Es por eso que se me hace muy ilógico que no creamos que fueron diseñadas por una mente superior para que trabajen de una manera tan compleja y correcta. Un ejemplo muy rápido sería es un ejemplo bastante burdo, pero si yo encontrara este cubículo y ustedes entraran y encontraran allí alguna obra de arte, la obra de arte más grande y preciosa que ustedes hayan visto, ustedes automáticamente se preguntarían: ¿quién la hizo? ¿Quién la creó? Yo les diría que nadie, no la creó nadie, se creó espontáneamente. Ustedes mirarían incrédulos eso, ¿verdad? Entonces, yo le respondería: no, pues fíjate que te voy a contar cómo se creó. Estaban aquí unos botes de pintura. Cuando yo llegué, me tropecé y las derramé en la pared y se formó por obra de la casualidad. Aquí estaban los ingredientes que era la pintura. Solo faltó una cosa, la casualidad, y se formó. Ustedes dirían: eso es imposible. Es imposible que esa obra de arte tan perfecta se cree de la simple casualidad. Asimismo creo yo. Creo yo que todo este universo no fue creado por la casualidad. Sabemos los ingredientes, sabemos cómo se creó. Solo nos faltó pensar en una cosa: que una mente superior tuvo que ver allí para haber creado todo esto. Igualmente, entonces yo me baso a eso, que Dios sí existe. Pero, ya nomás para terminar muy rápidamente, tengo aquí una frase de Max Planck, Premio Nobel de Física de 1918, que dice: en todas partes y por lejos que dirijamos nuestra mirada, no solamente no encontramos ninguna contradicción entre religión y ciencia, sino precisamente un pleno acuerdo en los puntos decisivos. Pienso que la ciencia ya dio sus puntos, ya dijo cómo se creó, solo falta la respuesta de la religión, que es quién lo creó, y fue Dios. Gracias, Diego, por tu opinión. Tenemos también de este lado a Óscar Alba, como ya habíamos comentado, y vamos a escuchar su opinión acerca de esta simple pregunta, entre comillas. Bueno, verdaderamente, siempre que abordamos este tema, existen tres formas de contestar esta pregunta, ¿no? Por un lado están los creyentes,
que afirman rotundamente la existencia de Dios. Y su forma de afirmar la existencia de Dios es mediante la fe sobrenatural. Posiblemente tenemos el otro lado de la moneda, que serían los ateos, que niegan la existencia de Dios. Su forma de negar la existencia de Dios es mediante la razón natural. Y luego entonces tenemos un punto intermedio, que serán los agnósticos. Ellos ni afirman ni niegan la existencia de Dios. Entonces serán tres formas de contestar esta pregunta. Además me gustaría a mí reformular esta pregunta. Más o menos diría así: ¿los dioses existen? Y la respuesta es, bueno, saben, pero por ejemplo las civilizaciones como los sumerios tenían la escandalosa cantidad de 3000 dioses, los romanos tenían 400 y pues aquí estamos. Y para terminar, ¿tú qué corriente sigues? Bueno, particularmente yo me considero agnóstico. No tengo pruebas para refutar ni afirmar la existencia de Dios. Ok, bueno, esperamos al sarcástico e idealista Daniel. ¿Qué opinas? Muy bien, Ramón. Bueno, pues esta es la pregunta, Ramón, como tú dijiste, la pregunta del millón. Esta pregunta surgió, pues, yo creo desde que el ente conocido como Dios, desde que se salió ese concepto de Dios, el porqué de las cosas. Bueno, pues mi respuesta es compartida con lo que dijo mi compañero Diego y en parte con lo que dijo mi otro compañero Oscar. Yo creo como Diego que, al igual como dice la perspectiva científica, a mi parecer, de que todo es mentira hasta que se muestre lo contrario. En este caso, no se puede afirmar que Dios existe o que Dios no existe, dado que no se ha demostrado que existe o que no existe. Y bueno, pues también abordando lo que dijo mi compañero Oscar, bueno, yo no creo que haya tanto así como tres perspectivas, sino yo diría que dos: o Dios existe o Dios no existe. Así de simple. Si lo ves desde un razonamiento, digamos, científico, a mi parecer, pues no se puede contestar. Es una pregunta que no se puede contestar, dado que no tiene las evidencias que sustentan el hecho de que existes o que no existes. Así que bueno, esa es mi pregunta, mi respuesta. Ok, bueno, y por último queda la opinión de su servidor. Yo simplemente digo que, dado mis creencias, yo soy católico, tengo que decir que sí existe, pero si lo vamos a abordar desde el punto científico, Dios no se ha demostrado que no exista, que no quiere decir, como ya lo dijo Diego, que no exista. Simplemente no se han encontrado pruebas suficientes. También creo que no somos obra de la casualidad, sino que somos obra de una de la causa divina, de acomodar todo tan perfectamente. Yo creo también que cuando se compruebe la existencia de Dios, o cuando se compruebe que no existe Dios, vamos a dar un gran salto en cuanto a la civilización y la aceptación entre los demás, porque actualmente hay muchas guerras religiosas, por así decirlo, y a lo largo de la historia de la humanidad ha habido bastante guerra, y precisamente esto va a abordar a la siguiente pregunta que les tengo para ustedes, que es si es lo mismo una religión que Dios en sí. Ok, ¿es lo mismo Dios que religión? Bueno, primero les leeré textualmente, como dice la RAE, que es la religión. Es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Yo considero, como ya les había dicho, que Dios es el ser supremo que creó todo el universo. Y mi conclusión es que la religión fue creada por las personas para poder llegar a Dios, para poder lograr entenderlo. O sea, el medio para poder estar. Por lo tanto, yo considero que no es lo mismo. Oscar. Bueno, indiscutiblemente no es lo mismo. Por ejemplo, la religión, más bien, mejor dicho, el eje dinámico de la religión es el temor a ser castigado por un ser supremo, o el famoso temor a Dios. Entonces,
Ese sería el eje dinámico de la religión. Pero la religión se ha vuelto la gran administradora de las decisiones de Dios. Y así que gracias a la religión Dios está ausente por razones extrañas, y ciertamente la religión se volvió la administradora de las decisiones de Dios y sus efectos en la vida cotidiana. Ok, comparto tu punto de vista. Gracias, Oscar. Daniel, ¿qué opinas tú? Bueno, Ramón, pues yo te voy a decir que no, y te voy a decir por qué no. Bueno, pues la religión no es más que nada que la adoración o culto a Dios o a este ente, por llamarlo así. Y bueno, lo podemos ver desde esa perspectiva, desde esta analogía. Sin Dios no hay religión. Eso es un hecho, porque la religión se basa en Dios. Pero no podemos decir que sin religión no hay Dios, porque no podemos afirmar si existe o no. O sea, si no pudimos responder a la pregunta anterior, no podemos afirmar esta segunda interrogante. Así que con eso quiero concluir que la religión está en función de Dios. O sea que no es lo mismo, simplemente está en función, depende de Dios. Ok, gracias. Y por último, el punto de vista de su servidor. Como ya había dicho yo creo en Dios, pero eso no quiere decir que se siga todas las reglas religiosas de mi culto. Entonces, ¿qué es religión en sí? La religión en sí es el conjunto de características, costumbres e ideas que sigue una sociedad o un grupo en sí. O sea, si nosotros tenemos una idea en general, aparte de Dios, o sea, pueden hacer religiones, o sea, que no sean nuevas religiones. ¿Por qué nacen las nuevas religiones? Porque hay nuevas costumbres, hay nuevas tradiciones que no concuerdan con las viejas, obviamente, y por eso se crea una nueva religión. Pero religión no es lo mismo que Dios. ¿Por qué? Porque va basada a las costumbres de los hombres, y no puedes limitar a Dios a los hombres. O sea, Dios, al momento de limitarlo, le quitas del poder de obrar. Entonces, cuando tú le quitas el poder a un Dios, pues ¿qué Dios es, no? O sea, es un Dios sin poder. Entonces, como dice Oscar, las personas han determinado las reglas de Dios. Entonces, con base a eso yo digo que no es lo mismo Dios que religión. Pero es muy importante la religión a la hora de la vida diaria, porque influye bastante en nuestra percepción del bien. Y vamos a ver precisamente cuánto influye nuestra percepción del bien por la religión. Y es la siguiente pregunta que tenemos: ¿cómo influye la religión en nuestra percepción del bien? Ahora vamos a dar la variante vamos a comenzar con el malvado, Oscar Alba. ¿Por qué? Pues es malvado, entonces vamos a ver qué tanta percepción del bien tiene él. Además, nos acaba de decir que no tiene ninguna corriente religiosa. Entonces, dinos, Oscar. Bueno, principalmente sí influye en la percepción del bien, básicamente en los sistemas morales. Por ejemplo, en el judío cristiano tenemos los 10 mandamientos, y por ejemplo, estos sistemas morales actualmente o en la modernidad se han sido realmente criticados. Tenemos el caso de Nietzsche, que denominó estos sistemas morales como negadores de la vida y de los instintos, y básicamente podemos afirmar esta pregunta que sí influye bastante, tanto que se mata en nombre de Dios, se da vida en nombre de Dios. Entonces sí influye bastante. Ok, muchas gracias, Oscar. Continuamos con el comentario de Diego, su punto de vista. Diego. Muy bien, a mi parecer influye totalmente. Bueno, desde hace muchísimos años la religión siempre ha dicho que ellos fueron los creadores, pues, de la ética, de las primeras reglas. Desde los 10 mandamientos ellos fueron, y de ahí se han establecido todas hasta las leyes hasta este momento. Pero yo pienso que está un poco más atrás, desde los tiempos, no sé, desde la época de las cavernas, tal vez, desde que existieron personas que en vez de pelear entre ellas decidieron unirse y ellos crear ciertas reglas para sobrevivir. Tal vez no matar, tal vez ayudarse a sí mismo, y de ahí empezaron esas reglas. Pero entonces ya
después ya llegó la religión, no sé cómo adoptaron esas leyes Las de Dios, costumbres. esas costumbres, y entonces ya tomó tanto poder la religión en el mundo, como ya sabemos, que literalmente influyó en todas las leyes y las que nos tuvimos que apegar. Entonces, aunque no seamos religiosos, indirectamente nos establecimos a lo que dijo la religión. Ok. Aunque sea un ateo, se tiene que adaptar a las leyes que estableció la religión desde un principio. Entonces, independientemente, sí, influye la religión en la percepción del bien también. Bueno, hay que hacer un paréntesis, ¿no? Porque a lo que tú estás diciendo, quiero entender que me dices que el ateo se adapta no porque quiera, sino porque tiene que encajar ante la sociedad. Ajá. Ok. Bueno, continuamos con el punto de vista de Daniel Sánchez. Daniel. Bueno, pues primero que nada no hay que olvidar que la sociedad forja sus leyes, su moral, su ética, su forma de qué es lo correcto, de qué está bien. Y bueno, pues así como forja esto, también forja la manera de profesarlo, de darlo a conocer. Y la religión es una de estas formas. Así que, bueno, si aún no capta bien la idea de esto, la respuesta sería que la religión tiene el impacto que la sociedad tiene en nuestra perspectiva. Tiene el mismo impacto. ¿Por qué? Porque la sociedad forja la religión. Y la religión pues, va a tener esos mismos principios de la Bueno, sociedad. pero ahorita vivimos en un mundo multicultural y multireligioso, donde convivimos con personas que no son de Pues, la misma religión. perdón, por interrumpir. Bueno, pues la sociedad, como tú dices, ya no es lo mismo que antes. O sea, que antes estaban los judíos con los judíos, los cristianos con los cristianos. Y ahora, pues, basta. Bueno, aquí es un ejemplo. Aunque México es un país que se distingue por ser en su mayoría católico, también hay otras religiones. Es multidiverso, como tú definiste. Y bueno, esa es nuestra sociedad. Nuestra sociedad, o sea, supone que ha tenido todo eso en cuenta, han tenido en cuenta la religión católica o los cristianos protestantes, los judíos, y ha forjado sus leyes y su perspectiva sobre eso. Realmente, pues la religión se adapta a eso. Ok. Bueno, y por último, como ya saben, la opinión de su servilleta, Ramón Chávez. Como ya lo han mencionado, la religión se ha enfocado en dictar las reglas, más que nada para la sobrevivencia, como dice Diego, y la sana convivencia entre seres humanos, independientemente de la religión que tengan, aunque muchas religiones por lo general se distinguen por tener cero tolerancia a otro tipo de creencia. Pero lo más sano en este mundo es no hablar de tus creencias o no entrar en polémica con ellos. O sea, simplemente lo que hacemos ahorita en este momento, platicar acerca del tema, pero sin entrar a la discusión o al grito o a la pelea. No todos podemos tener la razón. O sea, cada quien tiene su punto de vista y podemos llegar a una sana convivencia y una conclusión en conjunto. Es por eso que yo digo que la religión influye mucho en nuestra percepción del bien. La percepción del bien va a ir de acuerdo a tus creencias, no nada más religiosas, sino que en el núcleo familiar, en la escuela, en el medio en el que te vayas desarrollando, vas a ir teniendo una percepción de qué es bueno y qué es malo. Y normalmente desde niño se va uno a la religión. ¿Por qué? Porque es de cada domingo ir a hacer el rito de la misa. Entonces convives más con personas de la religión que en el seno familiar. El seno familiar se basa en las creencias religiosas antiguas de los abuelos y de los tatarabuelos, y así se va haciendo una cadena. Entonces, meramente la culpable de nuestra percepción del bien es la religión. Bueno, la siguiente pregunta es si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios. Como ya hemos visto, analizamos el tema de la religión, donde todos concordamos que la religión fue creada por el hombre. Pero eso quiere decir que Dios haya sido creado por el hombre, o Dios creó al hombre en su mera total, o fueron ambas. No sé. Daniel, ¿qué opinas acerca de eso? Bueno, pues primordialmente, si no es posible afirmar si Dios existe o si Dios no existe, no veo la cabida para hacer más conjeturas sobre ello, pero bueno,
En mi opinión personal, pues yo diría que sí existe. ¿Por qué? Bueno, me gusta creer que sí, porque así dejan de existir diferentes interrogantes impredecibles como es el azar. Con esto, para finalizar, me remonta a una frase de Albert Einstein, que dice que le preguntan que si el azar existe, y Albert Einstein contesta que Dios no juega a los dados. Por las escondidas. Bueno, yo- ya encontré a Dios, está en todos lados. Entonces. Un, dos, tres por Dios. Oscar, ¿qué opinas acerca de esta pregunta? ¿Dios creó al hombre? ¿Dónde a Dios? Yo he estado reflexionando, dándole muchas vueltas a este asunto y basándome en datos históricos, como retomando de los sumerios. Yo verdaderamente pienso que el hombre creó a Dios, ¿no? Casi que lo hicieron a serie, a granel. Imagínate la escandalosa cantidad de 3.000 dioses. ¿Qué utilidad tienen 3.000 dioses? Entonces, verdaderamente yo pienso que sí, Dios, el hombre creó a Dios. Ok. Entonces, el hombre creó a Dios como conclusión para esa pregunta, Sí, obviamente. y Para lo esa pregunta perfeccionó, después de la especialmente en el caso particular del sumerio, ¿no? Que se aventaron la marihuana de 3.000 dioses. Ok, bueno, eran otras épocas, en otros tiempos. Ya llegaron las normas Igual de en el futuro normalización. eliminamos totalmente a Dios, ¿no? Pero, bueno, Diego, danos tu opinión acerca de este tema. Ok, Ramo, bueno, para Dios que yo estoy estableciendo en las demás preguntas, la respuesta sería que Dios creó algo, ya lo dije en las otras preguntas. que Para ser bastante congruente claro. nada más, o sea. Sí, pero yo me estoy yendo un poco más allá de como lo creen las creencias, las religiones, porque estoy metiendo mucho la ciencia, algo que las religiones no suelen hacer. Yo estoy estableciendo un Dios que a lo mejor que no interviene tanto en la vida de las personas. Es evidente que las personas, como nos dice nuestro compañero Oscar, se han inventado muchísimos dioses, pero para mí eso no significa que los hombres lo hayan creado. Sí crearon a esos dioses, pero el Dios que, como les digo, que yo estoy estableciendo, el cual no se mete tanto en la vida de las personas. Entonces, para ese Dios, los hombres no lo crearon. Esa es mi respuesta. Ok, muchas gracias, Diego. Falta mi opinión. Sí, ¿verdad? Ya opinaste tú, Daniel, ya opinó Diego, ya opinó Oscar. Ok, falta mi opinión. Y yo creo que la pregunta es fácil de contestar. ¿Por qué? Hace ratito les pregunté si era ambas. Y hice esa pregunta de ambas porque precisamente es mi punto de vista. Yo creo que Dios y el hombre nacen por obra de ellos mismos. O sea, Dios crea al hombre. Y el hombre crea a Dios históricamente para que, como dice Oscar, ¿qué utilidad tienen 3.000 dioses? Pues la simple y sencilla utilidad de que no puedes explicar a veces 3.000 cosas, entonces inventas un Dios para cada cosa. O sea, el Dios del sol, el Dios de la luna. Entonces te inventas cada Dios para explicar alguna cosa, algún fenómeno que no puedes explicar todavía. Entonces cuando se puede explicar es cuando Dios desaparece de ese punto de vista. Dios del examen. El Dios del examen, ¿no? O sea, el Dios del examen, reza al Dios del examen para que pases. Puede sonar a lo mejor algo tonto, pero nace Dios, desde mi punto de vista, no es que haya sido creado por el hombre, sino que el hombre descubre a Dios. O sino más bien esos espacios pequeños que la ciencia no puede explicar, es donde Entra Dios. entra Dios, donde la ciencia y la técnica no puede explicar, ahí está Dios. Al menos que establezcamos un Dios que no interviene tanto en las personas, que nada más haya creado el universo y que esté funcionando por sí solo. De esa manera, entonces, De hecho, comparto un punto de vista de que Dios no domina las decisiones de las personas, porque hay personas que dicen actúe en nombre de Dios, cuando Dios, no, o sea, puede ser que haya sugerido, ¿no? Por así decirlo, pero tenemos el libre albedrío, que es la capacidad de controlar tus propias decisiones. Entonces, ¿qué caso tendría ser creados para ser manipulados? O sea, ¿qué caso tiene?
Exactamente. Entonces comparto tu punto de vista desde ahí y creo que Dios sí fue el creador del universo y todo, pero el hombre descubre a Dios, no es que lo haya creado, o sea, descubre que hay algo sumamente extraordinario y superior que simple y sencillamente explica lo que nosotros no podemos comprender. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Y de hecho, si lo planteamos de esta manera, viendo desde el punto algo más científico y de que Dios no está interviniendo, la religión dice que Dios creó todo. O sea, Dios es perfecto, creó todo y creó las leyes. Si Dios interviene, estaría rompiendo esas leyes. Con tal de ayudar a las personas, rompería las leyes de la física que él mismo estableció. Y Dios no se puede contradecir. Entonces, más bien creo que en un Dios que no interviene tanto. Sí, exactamente, o sea, sería como un Dios corrupto. O sea, como un sistema político mexicano. O sea, eso sería Dios, ¿no? Sí, que en teoría funciona, pero en la práctica nada que ver, ¿no? Exactamente, y vamos a pasar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es acerca de los ateos, de las personas que no creen en un Dios. Y vamos a ver si los ateos cumplen con los criterios para poder ser considerados como parte de una religión donde simplemente no hay un Dios. O sea, Diego, ¿tú qué opinas? Los ateos simplemente no creen en un Dios, pero eso los convierte en que haya una religión donde no se puede creer en un Dios. Bueno, para mí, el ateísmo no es una religión. Lo voy a decir porque, bueno, ya les he explicado la definición de religión y ahí establece claramente que necesita haber una especie de deidad a la cual alabar. Más bien creo que el ateísmo es como una manera de percibir la vida. Existen varios tipos de ateos, no recuerdo todos, pero yo rápidamente los divido en dos. Los ateos que sacan completamente de su vida cualquier aspecto que tenga que ver con Dios. Eso significa que también, como por ejemplo, O sea, como que sacan completamente de su vida a Dios. O sea que ya nada lo explican con Dios, ni siquiera hablan de Dios, ni siquiera tratan de meterse. Se repelen. O sea, ni siquiera cuando se asustan dicen, ¡ay Dios! No, ni tampoco tratan de contradecir a las religiones, simplemente hablan de Dios. O sea, no se meten en problemas. Ajá. Y a lo que iba es que, por ejemplo, estas personas tampoco encontrarían sentido a la vida, más que el sentido que le están dando en ese momento. Ese sería un tipo de ateísmo para mí. El segundo que estoy estableciendo serían los ateos que sí se ponen a, pues se puede decir, a estudiar, a leer, porque su objetivo es como de convertir a esos religiosos a que entiendan de que Dios no existe. O sea, su objetivo es refutar las ideas religiosas. Exactamente. Para mí, yo los establezco de estas dos maneras. Desde luego, en el ateísmo también hay ciertos fanatismos que incomprensibles de por fuerza tratar de refutar, como acabas de decir, a los religiosos. También existe, pero para mí no es el ateísmo ninguna religión, a mi parecer. Ok. Oscar, ¿qué opinas tú acerca de ese tema? Bueno, yo contrario a Diego, yo considero que sí, porque tanto el ateísmo como tanto los creyentes como los ateos tienen algo en común, que es sostener dos certezas absolutas sin aducir pruebas. Entonces, basándonos en este simple concepto, yo verdaderamente sí considero al ateísmo como una religión. Es la religión de la nada. Ok. Dios nada. Daniel, ¿tú qué piensas? Bueno, pues casi generalmente los ateos me dan como dices, que son todo un caso estos tiros. Bueno, hay que respetar. No, sí, pero es que es muy curioso, porque ellos niegan a Dios, no quieren, como dice Diego, no quieren tener nada que ver con ellos. Además estamos bombardeando comentarios de ateos, Bueno, pues, prepárate. Les comparto mi Twitter, que no tengo, pero... Cualquier mensaje racista, mándenselo a su Twitter. Ok. Son bienvenidos, yo respeto su punto de vista. Ok, al rato les mando el link de su Facebook. Ok, bueno, está bien. Bueno, es que ellos no quieren tener nada que ver con él. De hecho,
pero son los que terminan hablando más de él. Hasta parece que le están haciendo propaganda. Por eso... Bueno, la mala propaganda es la más fácil Sí, o sea, de difundir, la sin mejor, duda. ¿eh? Y bueno, como dices, es lo más fácil de difundir, pero cuando alguien da un rumor, no se... Después de unas 3 personas ya se pierde la esencia del rumor, simplemente se quedan unas palabras en especial, y en este caso sea Dios. Por eso digo que es como que le dan propaganda. Pero bueno, volviendo a la pregunta, yo no clasificaría a los ateos como una religión, porque bueno, yo lo veo más como una corriente filosófica. ¿Qué es una corriente filosófica? No, pues es como una perspectiva, una forma de ver algo. Y en este caso, pues ellos ven que no hay un ente todopoderoso, más bien ellos ven nada, como dijo Oscar. Bueno, respeto tu opinión. Y yo respeto la de los futuros ateos que me van a... Ya no te preocupes, ya lo he hecho. Bueno, Mi punto de vista es muy claro, muy simple y sencillo. Es simple en cuestiones de que simple y sencillamente los ateos no creen en nada y simplemente por eso, al no tener una creencia o una deidad a cual darle una veneración, no se puede considerar una religión, más sí cumple con los otros criterios de que son un conjunto de personas que siguen una corriente o una serie de costumbres. Aunque hay una diversidad enorme de ateos, hay personas que son ateas y son muy diferentes entre sí, pero simple y sencillamente no creen en Dios. Y hay muchos que dicen no creo en cuentos de hadas. Entonces creo que su punto de vista es muy tajante, o sea, dicen, ¿saben que ustedes están bien marihuanos? Y crean en lo que quieran, Eso pero... lo había dividido yo en las 2 secciones, Exactamente. En los que lo sacan completamente y viven tranquilamente, y en los que sí buscan, pues allí llevársela más tranquilo, ¿verdad? No, o sea, simplemente no, a ver si Dios es algo que como no existe, pues ¿para qué le dan importancia? O sea, desde su punto de vista, o sea, es como alegar, no sé, lo que pasó ayer, cuando todos saben qué fue lo que pasó, o sea, ya todos saben que lo que pasó, pues, ¿qué alegas? ¿Qué pasó ayer? Bueno, es que ayer me violaron, pero todo el mundo ya lo sabe, o sea, pero ¿para qué lo discuten, no? Todo el mundo sabe. La pregunta es, ¿quién te violó? Bueno, no. ¿Quieres que hable? No, ya continuamos. Ya para terminar, en nuestra sección de preguntas, simple y sencillamente hemos visto que los ateos actualmente abundan, al igual que otras religiones, pero el número de religiones cada vez se va haciendo más corto, a contrario como pasaba antes, ¿no? O sea, había muchísimo más número de religiones, cada vez se va cortando, o sea, me refiero a religiones que sean vigentes, o sea, todavía existen las religiones, pero que haya más número de adeptos a cierto tipo de religión. Fíjate que yo pienso que tiene que ver con que cada vez las personas tienen más información, les llega más información de las manos, con lo del internet y todo eso, pues están cultivando más y viendo ya más variantes. No precisamente buenas variantes, pero ya están viendo más perspectivas. Aparte, ¿sabes también qué es lo que pasa? Que ya las personas tienen más conciencia de que ellas son las que tienen que tomar sus decisiones, porque anteriormente, recordemos que era, no sé, algo así como un delito mayor decir que no eras católico o que no seguías las corrientes religiosas de tu familia, y hasta te podían decir la oveja negra de la familia. Entonces ahorita ya hay más aceptación, incluso en los senos familiares, de que haya una persona de tu familia que sea atea o que sea de otra corriente religiosa. Y eso no influye para la sana convivencia, como ya lo he dicho, el respeto ante todo. O sea, si él no cree, pues no lo voy a obligar, no le voy a meter unos zarandazos a ver si así entiende, no. Y anteriormente eso se hacía. Es que la sociedad ha cambiado. Como te dije, la sociedad forja sus leyes, está forjando su religión. La religión está en función de la sociedad. Así que si la sociedad cambia, la religión también va a cambiar. Y precisamente eso es a lo que vamos, o sea, si las religiones cambian y la sociedad cambia, puede existir una moda, y es lo que vamos a discutir ahorita en la siguiente pregunta. ¿Puede estar una religión de moda? Para terminar, o sea, nuestra sección de preguntas, ¿puede estarlo? ¿Qué dices tú, Diego? Yo pienso que una religión sí puede estar de moda, obviamente
empieza o surge de repente y se puede ver cada vez más y más. Pero no creo que influya eso precisamente en que las personas quieran entrar a esa religión. O sea, eso no va a hacer que aumente de feligreses el hecho de que esté de moda. Porque, bueno, por ejemplo, una de las principales razones por las que las personas cambian de religión o no creían y se meten a la religión es porque donde estaban no encontraron las respuestas para resolver sus problemas. ¿Ok? No les llegaron tan fácilmente. Después llegan estas nuevas religiones o otra que siempre ha existido y les resuelve sus problemas más fácilmente. Bueno, Y no es precisamente porque esté de moda, es porque ahí encontraron, o sea, les surgió de repente. es la que mejor se acopla para ellos. Exactamente. Existen también, no vamos a negarlo, algunas personas ventajosas que se quieren, que quieren engañar a las personas. Sí las ha existido. Hay personas que no tratan de engañar a las personas, pero estaban locas en ese momento. Entonces atrajeron, encontraron la manera de llamar la atención. También existen, pero no pienso que el hecho de que esté de moda no hace precisamente que aumente la cantidad y que las personas Bueno, se la crean en Dios. déjame te reformulo la pregunta. Vamos a entender moda como la tendencia a seguir algo, ¿no? Sí, O sea, ahorita tú me hablaste de religiones nuevas que nacen conforme el paso del tiempo, ¿no? sí, O sea, van naciendo y eso no quiere decir que vayan a aumentar su número de feligreses, fue como te entendí. exactamente. No porque un grupo se vaya, te vas a ir, no te vas a borregar. Sí, digamos que lo que trato de decir es que no es como los productos que venden. Sí, o sea, ahora te voy a reformular la pregunta. ¿Influye el tema de que tus amigos, tu familia, las personas con las que convives, se vayan a otras religiones para que tú lo hagas? Bueno, a mi persona no, pero O sea, en general, en general yo pienso que sí habría personas que se sentirían obligadas a cambiar de religión para adaptarse al para grupito. adaptarse a medio. Y a lo mejor encuentran buenas cosas en eso. A lo mejor sí, a lo mejor no les gusta, pero sí, de la manera que lo estás planteando, pienso que sí, las personas se verían obligadas a cambiar. Ok, ¿tú qué opinas, Daniel, acerca de esto? Bueno, pues todo puede estar de moda. Si nos basamos en que, como dijiste, la moda es la tendencia ¿Seguir un patrón? de seguir un patrón. Y bueno, pues incluso esto, incluso la religión. De hecho, habría que ver un poco más en la historia el origen del cristianismo. ¿Cómo empezó? Bueno, pues el cristianismo se basó en el judaísmo. Y pues ya pasó lo de Cristo y todo ese show y ya. Empezó... Sí, Pues sí, pues, pasaron las 300 páginas de la Biblia y pero qué bueno que tocó eres el eso. enemigo universal. Sí, ya todos me van a atacar, ¿verdad? Ah, ya, continúa. Bueno, ya. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, empezó con el judaísmo, pero empezó en una región determinada, pero se esparció a todo el mundo. ¿Qué pasó? Bueno, pues mediante propaganda, mediante ¿cómo se llaman? Pedro y eso, ¿cómo eran? Los apóstoles. Mediante los apóstoles. Bueno, los evangelistas Bien. son aquellos que crean el Nuevo Testamento, o sea, dan fe y testimonio de lo que fue la vida de Cristo. Los evangelistas, que fueron cuatro evangelistas. Pero si te refieres a los primeros seguidores o a los seguidores principales de Cristo, que fueron sus alumnos, son los apóstoles. Bueno, los apóstoles se encargaron así que hacer como una especie de escuela, o sea, para ir como que educando en esta perspectiva, haciendo propaganda. Y bueno, ¿a qué voy con eso? ¿Qué se relaciona esto con la moda? Bueno, pues como hubo una gran vertiente, este rumor se estuvo esparciendo entre la clase, digamos, de los plebeyos, de los esclavos, o sea, estuvo aumentando su número de feligreses, y pues llegó a tal grado de que los que estaban en la clase alta, los jerarcas, los jefes, Los monarcas. los monarcas, patriarcas era la palabra que yo buscaba. Bueno, es lo mismo, los jefes. Los chingones. Exacto, pues llegaron a la conclusión de que si no puedes con ellos, pues únete. Es lo que está de moda, pues ya hay que irse con ellos. Hay que seguir esa vertiente. Y bueno, pues eso es lo que yo pienso, que sí puede estar todo de moda. En este caso, incluso la religión. La pregunta yo creo que quisiera ¿cuál es la religión ahorita del siglo XXI?
Esa sería otra pregunta, pero no la puedo contestar aún. Ok, Necesito ver más bueno, noticias. muchas gracias, Daniel. Continuamos con la opinión de Oscar. Oscar, ¿qué me puedes decir acerca de este tema? Bueno, pues, históricamente, yo considero que sí han estado en moda ciertas religiones. Principalmente podemos ver el caso de Jesucristo y sus 4 grupis, que eran Pedro, Lucas, Juan y Marcos, eran sus seguidores principalmente. Bueno, también los otros, nada más que ellos se Y encargan de compañía. dar testimonio, o sea, ellos se encargan de dar testimonio escrito mediante cartas o epístolas. Si tuviera un papel más relevante, por decirlo así. Pues no relevantes, sino que simplemente fueron los que documentaron eso. Bueno, por ejemplo, tenemos el caso en la Revolución Francesa, Voltaire dijo, el ateísmo es un vicio de las mentes inteligentes, pero propiamente esto no es una certeza. Igual es inteligente siendo cristiano o siendo ateo. O sea, yo creo que se refiere a inteligencia porque en esos tiempos... No, pero la razón verdadera es conociendo el contexto histórico. Era una vanguardia revolucionaria O sea, era lo que iba a decir, o sea, en esos tiempos es un contexto histórico. que intentaba abolir la propiedad feudal, y la propiedad feudal estaba básicamente constituida por la religión, ¿no? Y necesitaban propiamente negar la religión para imponer su fuerza. Entonces decir esta frase era como decir, vénganse, si son ateos van a ser inteligentes. Sí, o sea, vengan tontos a seguir a la verdadera Exacto. luz. Entonces ahí sería un testimonio de que la religión se ponen de moda las religiones. Otro testimonio es, por ejemplo, Constantino, antes de morir, se convirtió al cristianismo precisamente porque en Constantinopla, pues exactamente el cristianismo estaba en auge. Bueno, yo también pienso que porque ya tenía temor a Dios, estaba O sea, a punto de estaba morir. muy choreado. Sí. Yo creo que le temía más a la gente de que se hubieran hecho una revuelta, algo así, porque no era cristiano. Y otro ejemplo más actual sería el Estado Islámico de Irak y el Levante, ¿no? Que propiamente está atrayendo a musulmanes extremistas que obviamente no están de acuerdo en su región de pensamiento islámico y se van con ellos, se unen y ciertamente han estado de moda porque principalmente por los medios de comunicación. Precisamente yo concuerdo en algunos puntos con cada uno de ustedes y pues es algo extraño, ¿no? Que alguien concuerde con puntos tan diferentes, ¿no? O sea, tan distintos. Pero ¿por qué concuerdo tanto? Porque una religión puede estar de moda, claro que sí, porque es, como lo digo, una tendencia, seguir un patrón. Tanto está de moda que no sé si alguien recuerda la famosa Yo leo la Biblia de Enrique Peña Nieto. Yo la verdad no creo que haya sido algo así como un error garrafal que lo haya dicho en donde lo dijo, ¿no? Hasta en la feria del libro. Es un libro. O sea, es un libro, pero más allá de que sea un libro, creo que fue una estrategia política. Porque si analizamos en cuanto a números al país que va a gobernar, la mayoría son católicos y cristianos. Bueno, es que aquí en nuestro país influye mucho la religión. Exactamente. Entonces que cuando viene el Papa, o sea, todo... O sea, se llena, se llena. Bueno, y en Es un muchos ejemplo lugares de donde que va el no, Papa. no digo que esté mal, Las pero... religiones están de moda. Exactamente, o sea, está tan de moda, bueno, o sea, hay tantos feligreses, tantos ciudadanos que son católicos y cristianos, y principalmente estas dos religiones se basan en ¿qué? En la Biblia. Entonces, yo creo que mucha gente en nuestro país a veces, no quiero decir que sea tonta, pero se puede dar su voto nada más porque él lee la Biblia. Y si él lee la Biblia es una persona buena, es una persona consciente, una persona que no me va a robar. Y no es el único que lo ha hecho. De hecho, el PAN pues, siempre ha tenido sus cuestiones muy conservadoras. Bueno, pero creo que es el primero que lo ha hecho abiertamente, así como yo leo la Biblia. Eso sí. Pero nomás algunos pasajes.
No, pues claro. Eso, No, eso no pasa que textualmente eso dijo. Sí, y también lee el libro de los caudillos que no sé cómo se llama. Pero era de unas personas que iban y venían, unos caudillos. Es el que hablaba sobre otro libro. Bueno, continuando con mi argumento, puede estar de moda y lo hemos visto históricamente. O sea, históricamente, como lo dicen, hemos llegado a tener la absurda cantidad de 3000 dioses, pero conforme vamos avanzando y vamos evolucionando intelectualmente, vamos disminuyendo el número de dioses. De variables. Exactamente, entonces yo creo que sí puede estar de moda, y no es que no pueda, está de moda ser o seguir una religión. ¿Por qué? Porque, como dijo Diego anteriormente, en esa yo me siento cómodo. Y si yo me siento cómodo, no quiere decir que muchas personas no se van a sentir cómodas en ese tipo de religión. Sí, no significa que esté mal. O sea, ahorita si regresas, digamos, llega una persona y te dice, no, es que yo venero a Zeus y a Hades. Entonces, la mayoría de las personas, como saben o dan por hecho que esos dioses no existen, lo van a creer un loco, un tonto, y no lo van a seguir. ¿Por qué? Porque ya no está de moda. Pues es que ya cayó en la clasificación de seres mitológicos, o ya se descartó que eran dioses. Por eso, pero tampoco se ha demostrado que no existan, o sea, ciertamente no se ha demostrado que no existan. A lo mejor sí existe un dios que manda rayitos a la tierra, o es encargado de hacer la lluvia, ¿por qué no? ¿Sí? Nada más que a mí no se me hace cómodo creer en ese tipo de cosas. Y es una de las coincidencias entre las tres principales religiones del mundo, que es el cristianismo, judaísmo y el islam. Una de las principales coincidencias entre las tres es que intentan la unicidad de Dios, o sea, un solo Dios. O sea, hacerlo monoteísta, omnipotente. un Dios monoteísta. Bueno, son religiones monoteístas. Son religiones monoteístas, ¿no? Bueno, nomás un comentario ahí como dato curioso para respaldar lo que dijo nuestro compañero Oscar, es que estas tres religiones tienen más en común de lo que se cree. Una de las coincidencias entre las tres principales religiones del mundo, que es el cristianismo, judaísmo y el islam, una de las principales coincidencias entre las tres es que intentan ¿Unificación? la unicidad de Dios, o sea, un solo Dios. O sea, Sí, hacerlo monoteísta, omnipotente. un Dios monoteísta. Nomás, bueno, son religiones monoteístas. Son religiones monoteístas. Bueno, nomás un comentario ahí como dato curioso para respaldar lo que dijo nuestro compañero Oscar, es que estas tres religiones tienen más en común de lo que se cree, y eso que son los que más se andan partiendo la madre, ¿no? Hay guerras. ¿Y cuáles son? Bueno, de que el profeta David en las tres está presente, es el que dio origen a todo. O sea que podemos concluir de que es el mismo Dios, simplemente le llaman de diferente manera. No concuerdo 100% con tu punto de vista, pero lo podemos meter para un siguiente programa porque desgraciadamente se acabó nuestro tiempo. Los invitamos a seguirnos en la siguiente emisión de Cubículo 71. Gracias por ver la transmisión. Si el video les gustó, pues denle like. Aparecerán el Facebook oficial de Cubículo 71. También aparecerá un link a mi canal, si quieren o gustan visitarlo. Muchas gracias. El tema de la siguiente semana. Volvemos. Mi tema que yo elijo sería, lo nombraré así como fobias modernas. Fobias modernas. Fobias modernas. Okay. ¿A qué voy con eso? Bueno, pues últimamente se ha dado mucho a hablar sobre lo que viene siendo Continúa. la homofobia, ¿verdad? Pero también hay otro concepto que también es muy actual, pero no se ha dado mucho a conocer, precisamente por el concepto anterior de la homofobia, que viene siendo la heterofobia. O sea, por eso yo quiero clasificarlo como fobias modernas. Ok, fobias modernas, pero especificando heterofobia. O sea, ¿quieres hablar de heterofobia o fobias modernas? Fobias modernas. Ok, Y ya se hablará. Fobias modernas, me parece buen tema, me parece muy buen tema. Fobia moderna. Nos despedimos de parte mía y de la producción. Muchas gracias por habernos visto. Bye. Nos vemos. Que tengan una. Nos vemos. Que tengan una.